A mí lo primero que me dijeron fue, lo primero que hay que ser es actor. Y yo dije, ¿qué diablos es eso? Tienes que tratar de aprender todo lo posible, de absorber todo lo que puedas de todas las fuentes posibles. Si quieres destacar en un mundo en el que hay mucha gente interesada en trabajar, tendrás que tener algo especial, ¿no? Pero es que son códigos distintos. Un actor, pues, lo que tiene que saber es en qué código está trabajando. Me han dicho que tengo una voz bonita. Yo he tenido muchos alumnos que me han venido con la cosa esta de... Va de que alguien en un momento determinado tiene que pensar en ti. Ser un buen jugador de equipo. Sí sé de alguna persona a la que le han fusilado su voz sin permiso. No es ninguna fantasía. Es obvio que va a disminuir la cantidad de trabajo. ¿Es un actor o es un estudio de voces clonadas? Pónmelo. Pues esta es la realidad en la que estamos ahora mismo. Entonces, ¿qué pensamos? Pues que nos da un poco de miedo. Este trabajo va a seguir existiendo porque somos contadores de historias y a la gente le gusta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al cuarto episodio de Conciencia y Estrategia. Estamos con un invitado especial, como todos, en este caso un poco más si cabe, porque más o menos hemos seguido el mismo recorrido, ¿no? Desde que nació la productora Sonido Ideas, pues al poquito empezamos a trabajar con este caballero. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para que nos cuente un poquitín su recorrido y que nos aporte algo de claridad a todo lo que queremos tocar, ¿vale? Todos los temas. Así que nada, es un placer para nosotros que estés aquí, don Raúl García Arrondo. El placer es mutuo. Me alegro mucho que estés aquí. Y bueno, pues vamos a hacer un repasín. Bueno, dicho queda que ya dijo Miquel en otro episodio que no somos entrevistadores. En este caso hemos cambiado los papeles porque de hecho tú sí eres periodista. Alguna entrevista he hecho, sí. Bueno, se trata de una conversación, ¿no? Dentro de la medida de lo posible que sea una charla entre dos personas, pero lo que nos interesa es tu experiencia, así que trataré de ir ligando todos los temas para que te sientas lo más cómodo posible, ¿vale, Raúl? Muy bien. Bueno, pues si te parece vamos a empezar por tu recorrido, un poco, ¿no? Que es interesante ponernos un poco en situación de cómo empezaste en el mundo de la voz profesional, si acaso viniera primero de imagen o no, y en base a esto podemos ir sacando diferentes temas. Vale, pues sí, yo, a ver, empecé como periodista, como bien has dicho. Lo primero que hice como periodista además fue trabajar en televisión y ahí fue donde de algún modo me enamoré del voice-over. Al trabajar en televisión española y luego en Telecinco, estuve en informativos en ambas y fue la primera vez que me metí en una cabina, que grabé con un micrófono y ahí no sé, es algún tipo de fetiche que tengo yo con los micrófonos. Y luego volví a ello, después estuve trabajando un tiempo en otras cosas, en prensa escrita y tal, y con el tiempo decidí volver a la locución. Estudié presentación en radio y televisión, después empecé a hacer cursos de interpretación, doblaje y al final decidí hacerme actor. Plenamente, full time. Y eso implicó que dejase mi trabajo como periodista, me formase durante un montón de años también como actor, estuve en escuelas de teatro, en escuelas de doblaje, en AM, en Escuela de Doblaje de Madrid, que creo que son las dos mejores escuelas que hay en Madrid. Y también estuve en una compañía de teatro físico, entrenando con ellos durante 2 años. Se llama Residui, una gente estupenda, fantásticos formadores. Para al final pues terminar dedicándome a esto y también a trabajar como formador, que es algo que siempre me había planteado como una meta profesional. Y al final ha llegado de la mejor forma posible, ¿no? Trabajando para la escuela en la que me formé, que es un orgullo muy grande. Así que, grosso modo, esto es lo que hice en mi etapa así de formación y luego empecé haciendo doblaje, documentales, algo de publicidad. Miento, el primer trabajo que hice en 2015 como locutor fue una campaña de publicidad. Ah, sí. Para la 11. Sí, eso fue lo primero que hice como locutor profesional. Y luego, pues eso, doblaje, documentales y finalmente audiolibros. Efectivamente, empecé aquí haciendo audiolibros y desde entonces es una industria que me ha absorbido, básicamente, y de la que me he enamorado también. Es un trabajo que me encanta y que ojalá pueda seguir haciendo mucho tiempo, pero bueno, de esto vamos a hablar, ¿no? Hoy. Exactamente.
Es un poco también lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Al toparnos con este sector, venir de estar enamorado del sonido y de repente tocarlo con la literatura, ¿no? Otra gran pasión. Confabulan ahí, confluyen las dos pasiones y se lía la que se lía aquí, ¿no? Has comentado el recorrido, qué importante, entiendo, ¿no? Que es durante todo ese proceso la formación, ¿no? El cómo llegar a acceder a cada uno de los formatos, ¿no? Porque, como bien dices, vienes de periodismo, te enamoras, se te mete, digamos, el gusanillo de los micros, del sonido y ya no puedes parar. Y luego pues vas enfocando, ¿no? En los diferentes formatos del mundo voiceover y demás, y formándote en ellos, además de en el mundo actual, como has dicho. ¿Hasta qué punto consideras que es imprescindible? Puede serlo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto consideras que es importante ir tocando varios palos en la formación, dentro de cada uno de los focos incidir suficiente o no? Valorar quizá todas las disciplinas para de cada una quedarte un poquitín o no, o enfocarte quizás en, oye, yo soy locutor de publicidad y he sido toda la vida, como hay mucha gente, ¿no? Pero sí, es que hay muchísimas formas de hacer el camino. Aquí cada uno encuentra su manera de llegar al objetivo que se plantea o a nuevos objetivos que van surgiendo con el tiempo, ¿no? Es que hay mil maneras. Mi caso, y es que va mucho con mi forma de ser, es desde la base ir aprendiendo, tratar de aprender lo máximo posible desde el punto de vista técnico, de todo lo que es el trabajo. A mí lo primero que me dijeron cuando llegué a la escuela de doblaje fue lo primero que hay que ser es actor. Y yo dije, ¿qué diablos es eso? Pues yo venía del periodismo, no tenía ni puñetera idea de qué era un actor. Entonces dije, ¿qué es ser actor? Entonces traté de buscarme los maestros adecuados para aprender ese oficio. Me di cuenta de que no era una entelequia, que era una cosa muy concreta. Es como hacer jarras, como zapatos, como ser técnico de sonido. Tiene una serie de cuestiones técnicas que hay que conocer, tienes que tener más o menos claro qué es lo que quieres. Y luego hay lo que se llama pues, el crafting, ¿no? El que es bueno, vamos a ver, tengo esto delante, ¿cómo lo trabajo? Y me busqué la gente adecuada para esto. He tratado de estar con la mayor cantidad de maestros posible. No siempre han sido los mejores, pero al final, si sigues buscando, terminas encontrando gente que te enseña cosas realmente interesantes y que te puedes quedar para toda la vida. Más luego, tu interés en el propio trabajo, ¿no? Y en tratar de llegar a un punto que sea lo mejor posible, porque eso sí que es importante. Si quieres destacar en un mundo en el que hay mucha gente interesada en trabajar, tendrás que tener algo especial. Y yo creo que ahí es donde nunca sobra la formación. O sea, autoexigencia, autodisciplina y... Sí, te tienes que tomar bueno, es como cualquier profesión, te la tienes que tomar un poquito en serio si quieres destacar en ella, ¿no? Y en el caso de la interpretación, es muy difícil. Siempre se dice esto de que el 90% de los actores están en paro, ¿no? Están trabajando en un bar. Sí, claro. Sigue así, ¿no? A ver, sí, y seguirá, pero si es que pues como todo. A mí me pasó en periodismo. A mí en el primer año de periodismo me dijeron, bueno, de los que estáis aquí en la clase, yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? De los que estáis aquí en la clase, vais a trabajar en una redacción quizá un 10% con suerte. Bueno. O sea, que digamos que en tus inicios ya desde el periodismo ya venías enfrentándote a un pastel muy pequeño. Yo siempre me he metido en jaleos en los que era imposible trabajar, aparentemente. Bueno, yo he terminado trabajando en 4 o 5 redacciones distintas y además he terminado trabajando donde quería, también en periodismo. Y ¿se puede? Sí. ¿Qué exige? Bastante. Claro. Pero sí, desde luego, a mí me parece muy importante la formación. Luego hay gente que llega desde lugares muy diversos a la narración de audiolibros, a la locución de publicidad. Hay cantantes, hay técnicos de sonido, hay creativos de publicidad. Sí, es cierto que hay gente que llega desde lugares muy variados. Y pueden tener más o menos suerte del recorrido, como me estoy diciendo. Les puede ir de maravilla. Claro. Fíjate que no quiero hablar en mayor medida de mi recorrido, pero muy en paralelo por lo que has dicho, cuando empecé en sonido, que dejé mi anterior carrera profesional y demás, pues lo mismo. Era el peor momento, la digitalización definitiva, todo el mundo con una tarjeta en sonido en casa podía tener un sonido profesional, ¿no? Se está haciendo mediocre el sector, los más puristas, era claro. ¿Cómo te metes en esto y dejas tu trabajo anterior? Por favor, ¿qué estás haciendo?
bueno, no hay un buen momento ni mal momento para Sí, todo. Hombre, es verdad que tú sabrás mejor que yo que el 80, 90, incluso anterior, este sector de locución y no que digamos era otra publicidad cosa. concreta, era otra cosa, claro, era un caramelito muy goloso, ¿no? Y yo creo que antes comentábamos precisamente tomando un cafetín, Raúl, que quizá mucha gente enfoca esta carrera profesional desde una perspectiva muy idílica de lo que fue, que difícilmente podrá llegar a ser Ya. nunca, ¿no? Y que además para llegar a esos niveles de rendimiento, digamos, y de actividad profesional, pues hay que currártelo mucho, ¿no? No solo es lo que te venga dado, ni lo que hayan dicho que era el sector, sino lo que tú en el camino haces, ¿no? Sí, sí, es que, a ver, nunca va a ser nada como era antes. La romantización de cualquier sector laboral es un peligro. Pues si tú dices, es que a mí lo que me gustaría ser es esto que antes era así, asá, pero los viejos tiempos, digo, ya, pero está complicado que algo que ha llegado a un punto retroceda. Entonces, entérate bien de qué es el trabajo, sobre todo a mí me parece que es una cosa muy importante. El trabajo de un actor en general, igual que el de un técnico de sonido, no es como, bueno, voy a ser técnico de sonido y voy a estar trabajando, grabando a grandes grupos de música, a grandes artistas. Bueno, pues Quizá grabarás lo que grabes, claro. ¿sabes? Y actuarás lo que tengas que actuar. Y tendrás que hacer, si te quieres dedicar a imagen, pues yo qué sé, igual tienes que hacer 28.000 anuncios de supositorios. Y eso significa que tienes una suerte de la leche porque es una carrera laboral fructífera y que te da de comer y con la que puedes ser muy feliz. A pesar de que asocien tu imagen a supositorios. Claro, sí, o sea, total. En fin, eso lo he hecho yo. Yo he hecho anuncios de medicamentos en imagen. Salir. Una vez hice un anuncio en el que salía el plano de mío 0,4 segundos, me parece. Así, ¿eh? Que, bueno, es la vida, ¿sabes? Es que esto es Te así. planteaste si te iba a manchar la Fue como, esto me vendrá bien para Claro. mí. A ver, son cosas que uno cuando empieza pues, tiene... Sí, no, hay mucha romantización, ¿no? Con eso, todo esto. es Y eso. luego el trabajo al final es tratar de disfrutar de todos los aspectos en la medida de lo posible. Pero yo qué sé, es que también te va a tocar mucho estar en casa mandando mails. Si te dedicas a imagen, también buscarte un buen manager, encontrar uno con el que te va a regular, tirarte 1 año y medio pensando, joder, pero ¿por qué no me encuentra ningún trabajo? Y luego resulta que es que había que cambiar de manager o dedicarte a otra cosa, enfocarte para otro lado. Y además... O sea, adaptándote, vamos. Sí, y ni siquiera voy a decir que la meritocracia exista en este mundo, porque No hay siempre. gente que es... No, desde luego no siempre. Hay mucha gente que trabaja un montón, que es muy buena y que tiene mala suerte. Y esto es así, y es muy complicado. Es que tienes también que dar en el sitio adecuado. Y desde luego, si das todos los pasos adecuadamente, vas a tener más posibilidades. Y yo creo que lo más adecuado para un actor es ser un buen jugador de equipo, en el sentido de que todo el trabajo que se hace no es que lo hagas tú porque vales mucho, sino que hay un montón de gente detrás que no es tan visible a lo mejor. Pues por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un audiolibro, estoy teniendo en cuenta pues todo lo que tienes que hacer tú o cualquier técnico que me esté grabando, y trato de remar a favor de toda la obra. Aprender todas esas cuestiones también es una parte del trabajo que a mí me parece muy interesante y que te va a ayudar a trabajar mucho. Por ejemplo, aprender cómo buscar trabajo, cómo llamar a los estudios, ¿no? Qué mandar a los estudios, por ejemplo, cómo hablar profesionalmente con la gente, cómo estar en el sitio que te corresponde cuando vas a trabajar. Saber tu sitio, efectivamente. Sí. Qué importante, estás diciendo muchas cosas. Luego retomaremos esta parte de quizá una proyección de uno mismo que puede hacer mejor o con constancia en diferentes puntos para más o menos tener claro que estás haciendo, no sé si todo lo posible, pero estás yendo por el camino para que la cosa intente fluir, aparte de formarte, como hemos dicho. Pero has comentado algo que quiero comentar contigo, quiero ampliar un poquitín, hasta donde quieras, mojarte, porque yo sé que encima del sector esto tiene cierta tirria y tal, pero has comentado qué es ser un actor, ¿no? Primero, por favor, defíneme para ti si lo ves correcto, si lo adecuado, qué es ser un actor. Y luego, dentro de este sector de voiceover, ya sabes que se ha hecho mucha distinción, incluso ha habido bandos, ¿no?, del mundo de la imagen, de decir, no son actores ni siquiera considerados actores de voz, es otra cosa. Y desde esta perspectiva del mundo del voiceover, y concretamente del que hemos tocado tú y yo tanto, que es el tema de audiolibro, del contenido sonoro de entretenimiento de larga duración, ¿no? Aquí claramente se ve que efectivamente sois actores de voces.
O sea, yo lo veo, ¿no? Es la interpretación, hay veces que, ya sabemos, la imagen por sí sola difícilmente funciona, aunque puede, pero el sonido por sí solo funciona del carajo, ¿no? Y si una persona interpreta, expresa muy bien, te mete en situación fenomenalmente bien, naturalmente, tu imaginación hace el resto, ¿no? Entonces, digamos que para mí, por lo menos con la experiencia de aquí de más de 1400 ya audiolibros, pues sí que vemos que la persona que está al otro lado de la cabina es un actor de voz. O sea, para mí, más allá de que ahora me fíe más, desde luego, de la consideración pues más técnica o más de la propia idiosincrasia del sector que tú me trasladas, ¿no? Pues yo sé que ahí hay mucha, pues no sé si llamarlo lucha, pero bueno, mucho debate y creo que es absurdo, ¿no? Porque sí, tiene mucho más mainstream tirada una imagen de un actor, pero ostras, también el que está delante del micro, ¿cómo lo consideramos si no? Joder, no, pero es que son códigos distintos. Yo creo que un actor lo que tiene que saber es en qué código está trabajando, y no es el mismo código, desde luego, un teatro que una cámara o que un micrófono. Y dentro del micrófono, del mundo del estudio de sonido y todo esto, no es lo mismo el doblaje que un voiceover, un documental, una publicidad. Son también códigos distintos. Yo conozco mucha gente que se dedica a doblaje, por ejemplo, y que no hace tanta publicidad y además se siente extraña haciendo publicidad, es un lugar un poco incómodo, quizá, y hay gente que lo lleva todo con una naturalidad fantástica porque entiende el código perfectamente de lo que está haciendo. Y el mundo del audiolibro pues también tiene su código particular. Hay mucha gente que también, gente que yo conozco, que se dedica a hacer doblajes, son unos máquinas tremendos haciendo doblaje, también han hecho teatro, son máquinas tremendas haciendo teatro, y llegan a un audiolibro y no saben bien cómo gestionarlo. Se aburren a sí mismos, se aburren a todo el mundo, se agobian hasta el punto de decir, mira, no puedo con esto. No sé qué hacer. Al fin y al cabo es que es quizá el trabajo como más maratoniano, ¿no? Dentro de la interpretación vocal, el de los audiolibros. Y entonces saber también cómo gestionar bien tus recursos, cuánto le tienes que dar de intensidad. Lo importante en el caso de los audiolibros es que la historia llegue y que tú no estés en medio, de algún modo, que no estés molestando, sino que de algún modo lo que ha pretendido el autor llegue con la mayor viveza posible a quien lo está escuchando, que además es una persona que, como le digo mucho a mis alumnos, va a estar friendo unos flamenquines, corriendo o conduciendo, ¿vale? O sea, no va a estar prestándote tanta atención, no va a estar sentado en un sillón diciendo, voy a disfrutar de este audiolibro. No. Tienes que mandar el mensaje bastante claro, fragmentado de una forma que sea cómoda de escuchar, la información que esté bien repartidita, en fin, tienes que tener en cuenta pues todo lo que son las cosas del código propio del medio. Eso es lo que... O sea, ser actor, una parte muy importante es entender en qué medio estás y cómo tienes que transmitir el mensaje y la información. Porque al final, lo que es ser un actor, grosso modo, ¿vale? No es una definición académica precisamente esto, pero somos transmisores de información. Y tenemos que saber cómo hacerlo de la forma más efectiva posible, básicamente. Qué cosas más curiosas que estás comentando, porque... a ver, como bien has dicho, esto es una labor de equipo, ¿no? Y nosotros no vemos distancia, ¿no?, entre el profesional de la voz y nosotros, y eso es como bien has comentado ya, y no hay que añadir nada. Y has comentado algo que en el mundo de la música, del que venía yo también previamente, y que seguimos un poquito, y composición musical y demás, se decía siempre al principio, ¿no?, para enseñarnos y tal, para cómo componer, para cine y demás, y es, si no reparas en la música, es que está bien hecha. O sea, si un actor profesional lo hace tan bien que encima te haces fan de ese actor o esa actriz y tal, de voz quiero decir, pues fenomenal. Pero si no reparas en la voz y solo te metes en esa historia como acabas de decir, eso es lo ideal, ¿verdad? Eso, ese es mi objetivo cada vez que me pongo a hacer un libro. No, hay otros medios en los que hay otros ámbitos en los que quizás sí tiene que brillar un poco más tu voz o cómo lo haces, o sí, quizá tienes que estar un poco más en medio, pero en los audiolibros, bajo mi punto de vista, cuanto menos estés en medio, cuando menos esté la gente pensando, ¡jo, qué voz tan bonita tiene! Además, por algo que has dicho, que al ser un formato de tan largo recorrido, tendrás pasajes, momentos, fragmentos en los que poder dar un poco más de ti porque lo merezca la historia, sin salirte, como has dicho, del tiesto. Pero lo que tiene que estar haciendo la gente es... Bajo mi punto de vista, esto es una cosa personal mía y de mi forma de trabajar y de enseñar, que yo voy también en esa dirección ahí. O sea, que se olviden de ti, que estén generando imágenes en su cabeza. Esa es la idea que tengo yo de lo que es mejor hacer como narrador.
Pero qué importante esto, no teníamos en mente quizá profundizar tanto así, ¿no? Pero claro, aquí viene algo muy importante, que esos los egos, el fantasma interno, ¿no? El enemigo siempre, que cuando entres en sala es estar haciéndolo bien, no sí del todo bien, poder dar más, le estaré gustando, y es olvidarte esa naturalidad y que el oyente disfrute de la historia, ¿no? Sí, no, desde luego el estar juzgándote, el estar diciendo lo estaré haciendo bien o tal, es una cosa que nunca ha ayudado a nadie, ni en un escenario, ni delante de una cámara, ni delante de un micrófono. Es que... Totalmente. Sí, no, tienes que estar a lo que estás. Y a mí lo que me gusta del trabajo este de los audiolibros, y que es una cosa que yo consigo, y que es lo que decía antes, que hay algunos compis que no lo consiguen con este medio, es entrar en flujo. Y yo me meto a grabar 4 horas y estoy dentro de la historia. Dime un factor importante, precisamente con esto que dices, para aguantar un formato de largo recorrido como este, tan tedioso, para gestionar, como bien has dicho antes, esos recursos que tú tienes, los que necesita la propia obra, y la duración, que al final es cansino, es cansado, es tedioso. Lo que es una fatiga cerebral te acaba fatigando el cuerpo entero, salís de aquí destrozados. Entonces, ¿cómo se gestiona eso, no? Es muy cansado. Eso para empezar. Y esto es una cosa que me decía José Ángel Fuentes, que es mi profe mío en mi escuela de AM y compañero de trabajo. También me ha llamado para trabajar en muchas ocasiones y tal. Y él decía, te tienes que cansar delante de un atril. Dice, delante de un micrófono te tienes que cansar, es lo que hay. Ahora, gestiona tu cansancio. No es lo mismo que te tengas que cansar para 5 líneas de una publicidad que para 4 horas de una sesión de grabación de audiolibro. Entonces gestiona tus recursos bien. ¿Cómo lo haces? Primero, comprensión lectora, diría yo que esto es vital, tienes que entender qué diablos estás diciendo para transmitirlo adecuadamente, si no, eres una voz bonita diciendo cosas, pero creo que no es tan efectiva la transmisión del mensaje. Y técnica vocal. Yo me he gastado en foniatras un dinero, ¿eh? Esto creo que es importante. Hay que controlar muscularmente tu instrumento. Eso es. Y esto es una cosa conocerlo, que... de primero es conocerlo, saber cómo manejarlo. gestionarlo. Hay veces que arriesgas porque le metes una voz muy particular a un personaje. Bueno, te has hecho muchos videojuegos, no digamos, ¿no? Te pones a gritar ahí y tal y... Sí, bueno, videojuegos, no, en doblaje o en cualquier cosa que haya hecho yo, sí hay momentos en los que dices, ostras, pues me toca pegar unos gritos. Pues cuando en un audiolibro llegas y le pones la voz más arriesgada técnicamente a un personaje y luego resulta que ese personaje tiene un capítulo entero en primera persona y tienes que leerlo con esa voz y a lo mejor son horas con esa voz, claro, más te vale saber cómo hacerlo adecuadamente. Es verdad que eso es muy importante en audiolibros, los cambios de registro para personajes, y quien no controla, no digamos lo importante que acabas de decir, tu instrumento, la foniatría, al menos los mecanismos internos para luego saber cómo poder salir del embrollo y manejarlos y aguantar estas sesiones, ¿no? Y luego escoger tu tono, conocer tu tono, ¿no? El otro día justo comentaba también un gran profesional del sector y eso, que hay gente que no conoce realmente cuál es su tono adecuado o no sabe distinguir cuándo lo ha cambiado. Hablamos de oído musical. Comentabas antes que va muy al hilo la comprensión lectora, es un bagaje gramatical, literario. El que no ha leído difícilmente va a tener comprensión lectora, aunque puedes, por supuesto, mejorarlo, empezar de cero. Tener una base cultural, en general, para un actor, yo creo que tener una base cultural lo más amplia posible creo que ayuda un montón también. Porque te encuentras con un montón de cosas, sobre todo haciendo audiolibros, ¿no? Que muchas veces es texto que sí, puedes haberle pegado un vistazo, pero no lo tienes preparadísimo. No puedes, muchas veces no hay ni siquiera tiempo de prepararte las 500 páginas que es un libro y a lo mejor estás haciendo otro o estás trabajando en otra cosa. No te ha dado tiempo a prepararte al detalle todo. Entonces, cuanto más bagaje cultural tienes, mejor vas a poder salir de un embrollo de decir, ¿esto qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se lee? ¿Este idioma? ¿Esto qué es? ¿Idioma? ¿Cuántos? Sí, porque claro, yo he tenido que leer... ¿Cuántos idiomas te ha tocado hacerlo? Claro, es que yo he tenido que leer frases enteras en mandarín, en hindi... Perdona que te diga, pero tú tienes un estándar de idiomas. Puedes hacer el nepalí, el inglés, el francés y te desenvuelves. Hago muchas cosas que cuelan bastante, sí. Contigo hicimos, yo no sé si hicimos con... En egipcio antiguo hicimos uno. Eso te iba a decir, tío. Eso te iba a decir. Aquel que había de Hatshepsut. Totalmente. Todas las cosas estas, o sea, que llegamos a consultar a un especialista de la acentuación y cuando te intentábamos trasladar era como, esto es o sea, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Vamos a hacer aquí, sí. Pues oye, has comentado muchas cosas interesantes que van al hilo del tema de la formación, del enfoque profesional de uno mismo. Como tú tienes la vertiente profesional, ¿no? Y con mucho recorrido,
perdona que te he dicho antes lo de videojuegos, efectivamente, de doblaje, locución, publi, audiolibros, trabajo actoral también. ¿Cómo harías un análisis un poco del recorrido y ese paralelismo del profesional que acude a los estudios a dar su voz y a plasmar esa identidad con el formador, con el que, joder, cuando vas a trabajar lidias con, como has dicho antes, el técnico, la persona que te atiende, el estudio, tal, que te pagan a tiempo, que no, cómo gestionas? Ahora, también cómo le enseñas eso a una persona que con mucho tacto tienes que hacer ver que todo eso se pasa y se pasan canutas, pero a la vez hay que hacerle ver que no se puede ser pues ni muy agresivo, ni dolerte demasiado el ego y frustrarte antes de llegar a conseguir cosas que muchas veces Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Se dice mucho y es verdad, y en este sector pasa un montón, dice, joder, 6 meses y de repente viene todo seguido y tal. Y bueno, ese paralelismo entre profesional, formador, ¿qué nos puedes decir, Raúl? Que me parece muy interesante. Ya, a ver, yo lo que le intento transmitir a la gente es que esto es una carrera muy complicada y que hay que tener muchas ganas y medios para meterse en ella. Es decir, bueno, a mí un profesor, Miguel Ángel, sí, ¿quién era? Angulo, sí. Ajá. Angulo me dijo, bueno, pero es que hay que trabajar de otra cosa a la vez que empiezas con esta carrera. Como dándolo por hecho, ¿no? Sí, no, como no lo dudes. Como pretendas meterte en esto y vivir de ello desde el principio, lo llevas claro. Y sí, es cierto que es bastante complicado. Es bastante complicado llegar y decir, bueno, me voy a hacer locutor y dejo todo lo demás y ahora me voy a ganar el dinero para el alquiler con esta carrera. Está complicado. Efectivamente, cómo gustarle a los demás es una habilidad que es muy particular, pero es una de las que creo que hay que tener también para dedicarse a esto. Hay que tener unas ciertas habilidades sociales para saber cuándo estás siendo demasiado pesado o demasiado agresivo, este tipo de cuestiones. A mí yo entré por el otro lado. Yo, más que demasiado agresivo, era demasiado tímido. Es mi... Digamos, es lo que traigo yo de base, la timidez y el no saber llamar suficientemente fuerte a la puerta. Pero hay otra gente que desde luego llama a patadas a las puertas y también se está haciendo flaco favor en ese sentido. Y a mí me han contado muchos directores y directoras de doblaje que la gente que está ahí pues haciendo pues, determinadas tácticas de abordaje que son un poco agresivas, pues les desagrada. También es que no es fácil. No es fácil hacer esto. Entonces, cada uno tira por donde buenamente puede. Yo entiendo la gente que está mandando mails constantemente y tal. Que igual hay gente a la que no le entra bien eso. Sí, efectivamente. Y, joder, en los estudios, pues tú me dirás, ¿no? Pero ¿cuántas demos recibes cada día? Es la cosa. O sea, es que es una barbaridad. La cosa. O sea, ¿cómo haces? Al día son pocas, 2, 3, pero todos los días. Al año, imagínate. No, es que es gente, además gente que se está grabando con el móvil en su casa, gente que no tiene ni siquiera una conciencia de cómo funciona bien esto y dicen, ay, pero me gustaría probar. ¿Me podré dedicar yo a hacer esto de los audiolibros y tal? Porque me han dicho que tengo una voz bonita. Eso. Yo he tenido muchos alumnos que me han venido con la cosa esta de... Siempre ay, es que me han dicho que tengo una voz bonita. Siempre. Digo, vale, genial, fantástico. Si esto te enamora, tendrás que poner mucho más que tu voz. Eso es. Una voz bonita, de hecho, muchas veces puede ser una trampa. Que tú te escuchas y dices, joder, qué bien sueno en un micrófono, qué maravilla. Y te empiezas a gustar demasiado. Claro. Y hay gente que se queda ahí y le funciona más o menos, ¿eh? Que se oyen, suenan de maravilla, delante de un micrófono visten bastante y bueno. Pero a mí me parece que hay cosas mucho más interesantes que hacer. Y para eso sí hace falta, creo, una formación o un talento más amplio. Llegar un poquito más allá con el tema de la comunicación. Quizá las dos, ¿no? El talento y el recorrido y la formación. Sí, mira, yo hablaba con un amigo, uno de mis mejores amigos, Nacho Hijas, que es un fantástico actor. Trabajé con él hace años, tío, ahora que lo dices, me ha venido un súper recuerdo a la cabeza porque ya después no hemos trabajado, pero era encantador. Sí, Nacho es tremendo. Mira, una persona que también, que es precisamente pone el trabajo, el talento y las habilidades personales. Es un tipo fantástico que sabe cómo trabajar con los demás, además. Y decíamos, esto es una cosa que no hay que cogerla con pinzas, pero estamos de acuerdo. También, pues yo qué sé, lo he hablado también con Javi Bañas o con otra gente que es a la que le va muy bien en el mundo de la voz y tal.
que hay que estar un poco, por lo menos durante un periodo de tu formación, obsesionado con esto. Tienes que estar a tope. Tienes que tratar de aprender todo lo posible, de absorber todo lo que puedas de todas las fuentes posibles, de aprenderlo todo lo que tenga que ver con tu trabajo. Y en ese momento, ahí hay un salto de calidad. Y a partir de ahí, venderlo. Tienes que colocarte en el mercado de algún modo. Bueno, en fin. Esa obsesión que comentas, que realmente si pensamos es en cualquier disciplina, en cualquier proyecto que uno haga, en cualquier carrera profesional, pero como comentábamos antes tomando un cafetín, en este sector el pastel es más pequeño. Entonces, claro, si no te apasiona hasta ese punto de que te vuelcas con ello, como que sea tu vida, al menos durante un tiempo, y eso lo acompañas de una formación, un recorrido, y bueno, muy interesante también que lo comentas de esa inteligencia emocional. O sea, no puedes quedarte en lo que te formes, en la técnica, en lo artístico, sino en, oye, que tienes que tratar con un equipo, no puedes ser un rarito o una rarita, o tienes que tratar de ocultarlo, tienes que entrar en un estudio y ser lo más amable posible, porque al final te estás dirigiendo a un cliente, ¿no? Al final, o sea, somos compañeros, como estamos diciendo, pero, jolín, ese estudio puede tener en su mano, o el cliente final, el player final, el darte más trabajo o no, en base a que seas muy simpático, ¿no? Te quería decir una cosita. Yo llevo ya mucho tiempo, ¿no?, con el tema del copywriting y el marketing digital más enfocado pues al storytelling diferente, ¿no? Llevamos 15 años con la misma mierda de las webs, de todo lo mismo. Y ese mensaje más crudo, pero más directo, lo que decíamos antes, que has sacado a relucir, que viene al pelo, el 2, 3, 4 personas al día, eso al año son tantas personas que nos escriben. Exacto. Si sales del canon de hola, soy Pepita, te mando mi demo, hay gente que ni envía la demo, ¿eh? Te dice, soy Pepita, como tú has dicho, me han dicho que tengo buena voz, mira a ver si me das un hueco. Digo, joder, es que tengo, bueno, lo intentaré, ¿vale? Pero más allá de ese estándar, ¿no?, de esa plantilla de tal, yo cuando inician el mail de yo que sé, algo como que sea muy transgresor y muy rompedor, ya me engancha el mail y es muy probable que le conteste, y lo siento, porque deberíamos ser, con todos, por supuesto, con todas las personas que nos escriben, estar al momento respondiendo, ser, ya no, o sea, ya hablamos de educación, ¿no?, de responder, de respetar a la persona que te ha escrito, pero lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente y hay gente que te llega diciendo algo diferente, diferenciarse, que lo has comentado antes, ¿no? Sí. Hasta en eso. Entonces no hace falta que seas, pues eso, que venías del perfil que comentabas tú, que demasiado tímido, digamos, ni el casi ofensivo o muy agresivo en el trato, ¿no? Término medio, y no hace falta ser como súper agradable, simplemente, oye, somos personas, nos respetamos, esto es profesional, y cuando la otra persona encima recibe eso, sabe que viene alguien que viene a currar, que no estamos buscando amigos, pero que es probable que nos hagamos porque tú no has pretendido eso, no sé, se dan cosas como mucho más fácil, ¿no? Todo. Sí, al fin y al cabo es un intercambio, ¿no? O sea, tú quieres algo de mí y yo tengo algo que ofrecer interesante y tú tienes algo que darme a mí, tienes un trabajo que ofrecerme, pues vamos a ver si llegamos a algún acuerdo. El entender ese plano de comunicación también es muy importante para la gente que está empezando. Para la gente que llevamos ya tiempo, pues hombre, yo creo que también está bien el no dormirse en los laureles, o sea, el pensar que ya lo tienes hecho y todo esto, que es una cosa que al final también le puede pasar, o nos puede pasar a la gente que llevamos algún tiempillo dedicándonos a esto, y pensar también que tenemos que estar un poco al día en cuanto a qué códigos se manejan en cada uno de los medios que tocamos, ¿no?, como actores, y qué es lo que se pide. Pues bueno, cuanto más estés dentro del mundo, mejor en todos los sentidos, en cuanto a cómo tratar con tus compañeros y en cuanto a qué es lo que se te va a pedir como actor, como intérprete, vocal. Ahí entonces, como al soldado se le presupone, ¿no? Esto es que enlaza mucho con lo que te decía de la obsesión de esto, va, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo está? O sea, ¿qué es lo que qué tipo de locución se está pidiendo ahora en publicidad? ¿Qué código es el de los audiolibros? Fíjate, métete en la plataforma tal, mira a ver los comentarios de los narradores que mejor valorados están, por ejemplo, ¿no? Y mira a ver qué es lo que la gente más disfruta, qué es lo que más te convence a ti también, ir haciéndote con un criterio como actor. Todas estas cosas son importantes y son formación, muchas veces autoformación, muchas veces es formación que nadie te enseña. Exacto. Y a esto me refiero con lo de la obsesión, no obsesionarte con voy a mandar 4.000 mails cada día y me voy a volver loco
o loca si no hay una respuesta. Porque date cuenta, efectivamente, como tú has dicho, joder, que te están llegando mails todo el día, todos los días, a ti y a todos los estudios en los que trabajo. Lo mismo. Y es que se nota cuando solo cambian el nombre, ¿eh? De hola Raúl Luchús y se lo mandan al siguiente estudio, hola Pepita Pepita. Y, joder, aunque es que son 3 palabras que personalices y gana un montón. Sí. Y bueno, eso es de mi visión porque ha surgido, pero lo que me interesa es que un profesional como tú eso lo tiene claro y lo maneja, ¿no? Y ya está. Y eso es lo que tiene que aprender alguien que está empezando. O... A ver, yo lo que hago con los estudios a nivel nacional, o sea, en España, porque luego internacionalmente ya sí hay cosas que se hacen quizá más a bulto cuando quieres buscar clientes internacionales, pero en España yo llamo antes. Digo, hola, mira, soy este, o hola, ya me conoces, o ya hemos trabajado juntos, o tal, mira, tengo una demo nueva. ¿Te la puedo mandar? ¿Se la mando a la misma persona? ¿Está la misma persona para sí, no, tal? Y que haya un intercambio, una humanidad, que haya alguien detrás del mail ese. Eso ¿no? sorprende un montón. Para mí es algo que a mí es como me ha funcionado el asunto. Es que eso nos sorprende un montón en el estudio y yo lo he hecho también cuando buscaba trabajo en estudio y cuando iba decían, que vienes solo a darte a conocer. Entonces, no sé, es una llegada que le choca y dicen, joder, pues bien, empezamos bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, es como, hola, existo. ¿Te interesa mi demo? 4 palabras en un email. ¿Quieres una demo? ¿Cómo la quieres? Eso. No, pues mira, yo quiero solo... el otro día me pasó con un estudio. Dice, mira, solo mándame piezas completas en archivos separados, con cada una con un tono distinto. Dije, vale. Y tener la flexibilidad y saber cómo hacerlo, por ejemplo. O no, a mí mándame una demo general en la que haya todo el rollo de publicidad que haces. O incluso más general todavía. Y me han pedido una demo una vez, esto solo una vez, pero sucedió. Una demo en la que estuviese mi cosa de doblaje, documental, de publicidad. Digo, bueno, vale, pues toma, ahí tienes todo, ¿sabes? Y tener la capacidad para adaptarte a lo que te piden en cada momento. Yo creo que eso es... Por eso también la formación técnica creo que está bien y que es interesante. Mira, a mí me vino muy bien, aparte de que yo siempre me he llevado bastante bien con todos los temas software y hardware y todo esto. ¿Eres ducho con la tecnología? Sí. A mí una de las cosas que me enseñó mi padre de pequeño fue a montarme mi propio ordenador. Yo sabía, y sé, pues una cosa que sigo haciendo. Yo me monto mis ordenadores por piezas. Y luego la gestión de cualquier programa me resulta relativamente sencilla porque llevo toda la vida manejándome también con esos temas. Entonces esto también ayuda bastante. Total. Entonces, ¿qué iba a decir de esto del software? Yo con lo que has dicho último, también por tocar y con esto acabar, porque además tenemos que comentar alguna cosita más. Claro, que estaría contigo hablando 2 días. Pero la parte técnica... Sí. O sea, que no nos olvidemos la parte técnica, me refiero en cuanto a la parte de sistema hardware de grabación, ¿no? No hace falta que te conviertas en técnico de sonido, pero cuando entres en una cabina, si sabes de qué va un micro, la tarjeta, quién te graba, cómo te graba, tu colocación respecto al micro, no tocar, no moverte, una proyección. Sí. Esto, ¿no? Mira, ¿sabes cómo les digo a mis alumnos? Digo, mira, tú ponte que eres guitarrista, pues esto es tu guitarra ahora, ¿vale? No solo tú. ¿Vale? No están solo tus manos tocando la guitarra, está también el propio aparato. Instrumentos. El instrumento es el micrófono, tienes que aprender cómo funciona. Esto antes con los micrófonos que eran mucho más sensibles estos, ¿no? De las P's que había que decirlas hacia otro lado. Hemos tenido aquí de los U67 y todo maravillosos. Claro, pues hay que saber cómo va Yo recuerdo un micro que tenías en una de las primeras cabinas en las que trabajé yo, que realmente todas las labiales le entraban con un golpe de aire, pues hacerte ese tipo de cuestiones o decir, mira, esta letra me golpea un poquito más o me salen determinados los famosos ruidos que me salían. ¿Tú te acuerdas que tenías captado en qué letras me salían a mí ruidos de boca? Era el bicho gutural. Pues esto, era un bicho que vivía en tu garganta. Aprender esto de ti mismo y saber gestionarlo con cada micrófono también es importante. Es que al final son un montón de cosas distintas. No es solo mira qué bien leo, mira qué bien interpreto esto, sino aquí tengo un micrófono, ahí al otro lado tengo una persona que me está grabando, luego ahí hay un director, una directora o un agente de producción o un cliente final que quiere una locución determinada y mira, esto también lo he hablado con un montón de compis. Te van a pedir cualquier cosa y tienes que estar preparado para dar esa cosa. Igual es algo con lo que tú no estás de acuerdo. Pero yo recomiendo mucho también no llegar y decir, ya, pero es que yo lo que pretendía es no sé qué.
vale que tú aportes tu idea y todo esto si ves que hay hueco y que tiene sentido y que puede ser algo que le vaya a gustar pero no trates de imponer tu criterio, porque al final un actor, bajo mi punto de vista, es un instrumento y está ahí para dar lo que se le pida. Entonces, si te dicen que lo hagas así y asá y a ti te parece fatal, te callas y lo haces. Porque eso va a significar que esa persona va a obtener lo que quiera y quizá quiera volver a trabajar contigo, porque al final este trabajo va de que alguien en un momento determinado, cuando está en su estrés diario de gestionar sus proyectos y todas estas cosas, tiene que pensar en ti y decir, es esta persona. Tiene que pensar en ti. Si eso no le pasa a un profe de un cole. El profe de un cole va todos los días y va a trabajar. Y ya está. O un administrativo o un peluquero en una peluquería, ¿sabes? Van todos los días y allí van a entrar clientes si hacen su trabajo adecuadamente. Nosotros estamos en casa y alguien tiene que acordarse de nuestro nombre y decir, esto le va a ir guay. Qué bueno que digas eso. Esto es bien complicado. Me parece una imagen súper gráfica. Y es verdad, es eso, es que alguien tenga que reparar en ti, en toda la vorágine de la que se ve envuelto, sea la empresa, la productora, el estudio, quien sea, efectivamente. Es que de eso depende que vayas a trabajar cada día, de que alguien se haya acordado de ti concretamente y haya dicho, sí, este personaje para esta persona. Y que tú por el camino, o que en ese momento seas capaz de gestionar todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? La inteligencia emocional, lo artístico, lo técnico y las herramientas. Y con las herramientas, pues me paso a la zona candente, un poco, Raúl. Al tema. Sí, vamos a comentar un poquitín hasta el punto que quieras profundizar, y ya sabes que Libertad Absoluta ya hemos comentado, por supuesto, porque no se trata para nada en este serial de decir únicamente las bondades de la inteligencia artificial, ni mucho menos, pero sí nuestra visión precisamente de la inteligencia artificial es como una herramienta, ¿no? Más. Y, con todas las consideraciones que pueda tener, pero sí que sea eso, que sea funcional para introducirlo en nuestra actividad laboral normal y ya veremos si nos acaba cambiando toda la vaina o no. De primera es así. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial? Solo comentar que tú ya fuiste conocedor de los inicios de nuestro proyecto, no del recorrido inicial de análisis que llevamos, porque lo llevamos no en secreto, sino que teníamos que estar muy seguros de lo que hacíamos, ¿no? Entonces fueron 2 años de nadie saber que estábamos en ello, porque estábamos analizando. Pero una vez que a principios de 2024 íbamos a salir, pues si no fuiste de los 4 o 5 primeros profesionales que lo supieras, seguro que no me equivoco, porque me acuerdo que la Navidad del año pasado estabas grabando aquí unos títulos y yo te dije, oye, te tengo que comentar esto porque, claro, vamos a salir a flote y como pienses que estamos haciendo con tu voz analógica otra cosa que no es la que es, pues te lo quiero comentar en confianza, lógicamente. Entonces, sabiendo del recorrido que llevamos desde hace tiempín y tal, no sé, de primeras, dímele tus impresiones sobre la ley y sobre eso construimos. Bueno, mira, lo primero que pensé yo, y yo creo que pensamos un montón de gente que nos dedicamos a esto, fue a mí que no me cojan la voz para clonármela y que me pongan a hacer este tipo de cosas que no sirva mi trabajo para cosas que yo no quiero que sirva para lo que yo firmo. Entonces, lo primero que hicimos todos de algún modo fue tratar de asegurarnos, y esto es lo primero lo que pasó con Adoma, con el sindicato de doblaje y todo esto, fue tratar de que en todos los contratos o de asegurarnos de que legalmente, por lo menos, estábamos protegidos en ese aspecto, ¿no? Que no se nos clonase la voz sin permiso. Eso fue el primer miedo que tuvimos, eso fue lo primero que pensamos. Se va a agarrar a alguien mi voz y se va a poner a alguien a quitarme literalmente trabajos. Esto es lo primero que pensamos. Después, cuando surgió la opción esta de, no, pero es que va a ser para proyectos que no se harían de otra manera. También esto, te soy absolutamente sincero, es una cosa que yo mismo pienso, ¿y eso cómo lo sabemos? Claro. Que tampoco lo sabemos. Claro. Y cuando ves que editoriales grandes han agarrado voces, pues la verdad es que no sé si son sintéticas o son clonadas, pero sí sé de alguna persona a la que le han fusilado su voz sin permiso, se ha narrado con esa voz sintética un libro o varios títulos completos. Se habló de una editorial grande además y estaba colgado ahí en Audible eso, y no se avisaba de que era una voz sintética y era la voz de una persona que yo conozco. Y ostras, pues esta es la realidad en la que estamos ahora mismo. Entonces,
¿qué pensamos? Pues que nos da un poco de miedo. Cómo está la situación ahora mismo, miedo, que claro. no hay una legislación suficientemente, que además no se sabe cómo poner puertas a este campo, de algún modo, porque... Bueno, hemos visto hace 2 días lo que pasaba con el Google Veo, se llama, ¿no? El motor de imagen y sonido, también ahora de Google. ¿Y de dónde salen esas voces? ¿Y de dónde sale toda esa imagen? ¿Cómo se ha entrenado a ese motor? ¿Qué podemos controlar de todo esto? ¿Es posible hacer una trazabilidad de dónde viene una voz sintética para que se sepa cómo se ha alimentado esa voz y quien tenga que cobrar los derechos pertinentes los cobre? ¿Se puede? ¿Existe la posibilidad técnica siquiera? No lo sabemos. Ahí es donde tenemos un... Mira, Buen mello. el otro día vi un post en Instagram en el que le metían la Declaración de los Derechos de... Era un texto legal estadounidense clásico, era la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se lo metieron a una inteligencia artificial y le dijeron, ¿ha sido generado con IA? Y dijo, sí. Y dices, pues no. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de la detección y de la trazabilidad de qué está hecho con IA y qué no? Y los artistas que nos dedicamos a la interpretación, ¿cómo podemos saber si se nos está utilizando con o sin nuestro permiso? Esto es lo primero que nos viene a la cabeza, el primer temor. Luego, como forma de ganar dinero, bueno, tampoco tanto dinero. O sea, ya nos cuesta ganar dinero con nuestra carrera a la mayoría. Luego hay alguna gente que es súper exitosa y que le va súper bien y bueno, eso es otra historia, pero es una minoría tan minoritaria que bueno, pues que ahí están. Genial, que sigan con sus éxitos y que todo les vaya de maravilla. Pero la gente que estamos en pues los curritos de este sector, Que somos la mayoría. que somos la mayoría, ¿qué podemos esperar? ¿Vamos a tener trabajo? ¿No vamos a tener trabajo? Lo podemos hacer bastante bien, pero ¿cuánto se va a valorar esa pequeña diferencia que puede haber en algunos casos de un locutor medio a una voz sintética? Es posible que en muchos casos incluso la voz sintética de aquí a 1 año, de aquí a 2, sea mucho mejor que un locutor medio. Y que incluso se le puedan pedir detalles y lo haga a un coste más reducido. Sí, es posible. Podría ser. Entonces, yo bueno. fíjate que procuro en todo esto que está diciendo Brutal no intervenir por una parte, porque además no voy a darte la otra parte de lo que yo opine por nuestro proyecto. Lo bueno es estas reflexiones que está sacando. Pero sí, ahí te diría que seguro, 100%, en pocos meses las voces sintéticas, y no digamos las clonadas, que ya es, o sea, una voz clonada de una muy buena voz ya es mejor que muchas porque esa propia voz original ya era muy buena, y las voces sintéticas en breve serán mejores que un alto porcentaje de los profesionales que quieren dedicarse a esto, que están iniciándose y que, bueno, pues lo que hemos dicho antes, que tienen ciertas carencias en el recorrido, la técnica, en lo artístico, en la formación, en el trato personal, en lo que sea, ¿no? La IA es funcional en ese sentido. En lo demás, todo lo que has dicho es amén, quiero decir. Hay una parte, la jurídica, la más que tiene que ver con los aspectos legales, que traeremos un invitado que nos va a esclarecer a todos mucho. Aún así hay que hablar mucho más de ello, ¿no? Pero yo hoy sí que pongo sobre la mesa mucho que el tema de la cláusula de principio de año, que indirectamente quizá lo estábamos comentando y tal, los contratos dentro del mundo audiovisual en general, en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el audiovisual, que es tan crítico el tema de los derechos, de la propiedad de la imagen, y dentro de la imagen lo acústico, la voz, están bastante bien definidos en el contrato original analógico, digamos, basado en los derechos de propiedad intelectual, derecho de autoría de los 80, 90 y poco después. Entonces, el querer, como bien has dicho, lo difícil que es acotar un terreno tan amplio como este, querer acotarlo con cláusulas concretas, con tal... Yo entiendo, por supuesto, que el miedo es tal que, oye, hay que hacer algo, ¿no? Y esto puede ser un buen camino. Pero realmente ese no es nada funcional. Porque los contratos... Yo cuando... Joder, tú has formulado con nosotros un montón de contratos, Raúl. NDAs de confidencialidad y contratos de servicio adheridos, ¿no? Pues a una obra determinada. Precisamente en toda película, serie... A ver, contando con los brutales contratos leoninos que se hacen audiovisuales, que son para matar a las productoras, porque dicen, es que me la estás liando y lo sé, además, que es lo peor porque esto es tan largo y tan tedioso.
pero realmente los contratos ya ciñen un uso determinado de la imagen y de la voz a lo que acota ese propio acuerdo, ¿no? Entonces yo nunca podría utilizar tu voz para utilizarla para entrenar síntesis o clonar voces sin que en ese acuerdo ya lo diga, ¿no? Pero claro, eso va con lo que has dicho, importantísimo, de que se está haciendo. O sea, que sin decirlo, empresas tecnológicas, piratas de todo tipo en este sector, que han cogido ya voces. Claro, es que ahora un usuario, un niño en Tombuctú, coge uno del libro tuyo, lo clona en tal proveedor y adiós, muy buena. Sí. Eso es muy difícil controlarlo, va a ser todavía más. Creo que en algún momento de algunos episodios comentábamos, no sé si Miquel y yo o con algunos invitados, que realmente la proporción se abre a haber mucha más estafa, mucho más usos ilícitos, pero de la misma forma esa proporción también alberga mucha más proporción de buenos usos, de buenos rendimientos y demás, ¿no? Y por último, nos comentar, porque no es en contraposición para nada de lo que has dicho, lo que me ha parecido importantísimo y muy interesante para todo el que nos escucha, el tema rendimientos. Bueno, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Nosotros es verdad que hemos pretendido tener un número de voces controladas, utilizando los usos y demás, reducido para poder tener esa regularidad con la mayoría de profesionales, pero sí, en general, las tarifas a las que puedes acceder con esta nueva tecnología, sobre todo colgándote en portales, ¿no?, digamos, multitudinarios y públicos, pues es mucho menor, ¿no? La cosa es algo de lo que has comentado, el seguir con todo lo que supone luchando por tu pasión, ¿no?, de forma analógica, y poder complementarlo con esa otra. Pero claro, ahí vamos a lo que ahora te quiero entrar. Como bien comentabas ya, es cómo vamos a tener seguridad, dónde llegará, nos llegará a quitar trabajo o no. Cuando dicen, yo mismo que me habrás escuchado, no, pero tranquilos que esto es para contenido que no se podía hacer de otra forma, cuando has escuchado eso a clientes, cuando has escuchado eso en eventos, cuando tal. Sí, yo he visto cosas que me hacen creer en eso, pero evidentemente no sabemos. Y comentábamos antes tú en un cafetín, con esto entramos más lo que quieras en IA, pero que podamos ir no metiéndote más presión sobre el tema, pero que se ha podido notar, ¿tú crees, en los últimos meses, incluso ya, oye, si nos retrocedemos a un año o dos, el efecto de la inteligencia artificial o de algo que no sabemos de momento qué está pasando, pero está bajando el volumen de trabajo? Antes lo comentábamos y puede ser que esto tenga que ver con esto. Sí. Y que por tanto no estemos sabiendo realmente los usos que se están dando. Sí, claro, no, ha habido un montón de movimiento tanto en el cine como en el mundo de la locución y el voiceover y todo esto. Ha habido un montón de movimiento por parte de sindicatos, de agrupaciones profesionales y todo esto, en este sentido, porque existe una clara, o sea, no es ninguna fantasía, es obvio que va a disminuir la cantidad de trabajo para mucha gente. Pero bueno, esto lo he comentado también con compañeros que hacen cine y todo esto, ¿no? El otro día un amigo de una productora de publicidad me decía, se van a acabar los rodajes. Yo decía, bueno, tampoco creo que se vayan a acabar los rodajes, pero desde luego se va a abaratar el coste del cine muy probablemente gracias a la inteligencia artificial, y esto va a implicar que mucha menos gente va a trabajar. Yo creo que eso es inevitable. Creo que en locución también va a pasar esto, pero claro, o sea, si de repente todos los clientes que les costaba contratar a un locutor porque hay que pagar un precio para sacar un rendimiento comercial de una voz, pues tienes que pagar una parte. Claramente tú vas a sacar teóricamente mucho más beneficio si planificas bien tu campaña. De esa voz vas a sacar bastante rendimiento. Creo que puedes concederle una parte importante a esa persona que va a darte justo lo que quieres. Bien. Si todos los clientes pequeños o esos clientes que no pueden pagar a un locutor contratan voces sintéticas más baratas o voces clonadas o lo que sea, entonces todo ese campo de la gente que empieza o la gente que es más, que no trabaja en Madrid o en Barcelona sino en otras provincias y todo esto, si todo eso desaparece o disminuye mucho, va a haber mucha menos escuela para esta profesión, por ejemplo, y de aquí a una generación quizá la calidad de los locutores empeore, como ya ha pasado en los últimos 30 años. Era un trabajo de superélite, sigue siendo un trabajo de superélite, pero es que se va a convertir en un trabajo de ultraélite, al que nos vamos a dedicar 4, y me lo digo en primera persona del plural, como si no me cabe duda, yo fuese... Ojalá que sí, ojalá yo siga teniendo trabajo. Pero bueno,
La cosa es que con la primera arremetida sí he seguido teniendo trabajo, pero hay otros compis que se las han visto ahí, ¿eh? Que me han dicho, ostras, ha bajado un montón la cantidad de trabajo. Y es más, se apunta menos gente a las escuelas. Ha llegado esto y de ser un trabajo qué divertido, qué apasionante, qué buena pinta tiene, incluyendo también la parte de la romantización que se hace de este trabajo, que es solo como ir a estudios y ser la estrella. No, en absoluto, es eso el trabajo, pero esto ya lo hemos comentado antes. Sí. El asunto es que la gente se asusta un poco con esto y dicen, joder, si ya no va a haber trabajo de esto, ya no me apunto a esta escuela. Y esto se está empezando a notar, ¿eh? Amén, sí, otra pero vez. de forma bien clara, Sí, ¿no? además. Sí, sí. Yo, amén, a que otra vez a lo que comenta Raúl, a ver qué te parece. Yo, pasando por alto y no entrando, por supuesto, porque eso es, oye, puede ser opinión o no más infundada, pero no es mi idea para nada hacer hincapié en esto ahora, pero pasando por alto precisamente que la tecnología pueda llegar a ser un filtro, esté siendo un filtro, hasta necesario. No quiero poner sobre la mesa de una forma que parezca, no, pero quiero decir que está siendo un filtro porque no es que se requiriera, sino que es que se lo han puesto fácil a la tecnología para ser ese filtro de muchos profesionales que puedan no estar llegando al nivel que se pretende. Pero eso es discusión y pueden no tener ningún tipo de razonamiento lógico el que estoy diciendo, ¿no? Pero algo que sí que hemos visto muy interesante en la grabación del profesional para clonar luego son los tips y las claves y las mejoras que hemos podido nosotros ir analizando de la grabación analógica para que luego la clonación sea mejor, ¿no? Y eso nos ha hecho aprender todavía mucho más de la grabación analógica, de la calidad de las voces, de lo que se pretende, de la funcionalidad, de la productividad. Sí. Y eso nos ha llevado a clonar mejor que otros, desde luego, pero nos ha llevado también a grabar todavía mejor en analógico y a hacer, yo creo, valer todavía más al profesional bueno y la profesional buena, ¿no? Quiero decir con esto que la reflexión que a lo mejor me interesa mucho de lo que has comentado, que me ha parecido brutal, es que se va a profesionalizar todavía más esa reducción, es verdad, esa franja menor de profesionales que solo van a poder acceder porque la IA va a cubrir mucha parte, pero los que tengan esa pasión que decíamos inicialmente, los que hagan todo ese trabajo que hace falta, quizá ahora tengan algo más que poner sobre la mesa para distinguirse, que es precisamente decir, yo lo hago muy bien y además soy el humano. Porque va a haber productoras que ya les está viendo que, a pesar de querer indagar y tocar el tema de la IA, ahora más que nunca estén abogando por lo artesanal. Y eso creo que va a pasar mucho, porque son los ciclos, ¿no? Ya sabes, de lo vintage, de lo que era más artesanal antes, de volver a utilizarlo. Y probablemente nosotros vemos que eso pueda también estar sobre la mesa. No como definitorio, no como tranquilos que esto va a ser el filtro que tenía que ser y además a los que sois buenos ya os voy a mantener más. No, ni mucho menos que sea lo definitivo. Pero creo que eso también está ahí para valorarlo. Es decir, que nos puede hacer a todos mejorar. Sí, a ver, el hecho de que haya una máquina que pueda hacer tu trabajo mejor que tú, desde luego te va a hacer, no digo que sea fantástico ni nada, pero va a hacer que tú tengas que esforzarte por destacar de algún modo. Extra. Sí. Por sacar algo eso bueno. Es lo que... Joder, no, pero eso es lo que es la competencia en general, ¿no? Al final, cuando tienes gente muy buena en tu país haciendo algo determinado, pues tienes referentes. Y cuando ahora es una tecnología la que te hace la competencia, pues también dices, ostras, tengo que dar algo distinto. Ahora, ¿eso te va a garantizar algo? No lo sé. Ya. No tengo ni idea de cómo va a ser el futuro. Es muy extraño todo. O sea, y además cada 3 meses tenemos algo nuevo. Totalmente. Vosotros mismos que estáis aquí clonando voces, cada vez lo estáis haciendo mejor y cada vez estáis vendiendo las voces a más clientes que están interesados en ese tipo de producto, ¿no? El tema de esto ha sido hecho por un humano, yo creo que es algo que sí debe incluirse a la hora de vender un producto interpretativo, de cine, de sonido, cualquier tipo, que se sepa si eso se ha hecho a través de un software o es una persona íntegramente la que está detrás del trabajo. Creo que es algo que sí se debería decir. Y que no se está haciendo, porque en audiolibros muchas veces, y lo que me he encontrado también es, ojo, qué aburrido este narrador, no sé qué, porque era una voz sintética en algunos casos que he visto,
pero esto probablemente dentro de no mucho no sea tan así y las voces sintéticas ya lo estén haciendo mejor. Mira que con un audiolibro me resulta difícil, ¿eh? Porque un audiolibro es un montón de decisiones, un montón de personajes, un montón de tiempo, y en un ensayo, pues bueno, pero en una novela en la que tienes que resolver 20, 30, 40 personajes, tomas un montón de decisiones. Yo, por ejemplo, que soy un vocecitas, un cadencias, un acentitos y me dedico a hacer los personajes realmente... todo eso, que lo haga una IA sin una intervención que sea prácticamente tan costosa como la de contratar al actor, me resulta quizá más complicado, pero para otros ámbitos es muy posible que sí sea así. Para una audioguía, para algún contenido en el que lo único que te pidan es una cierta neutralidad leyendo, ahí se van a ventilar a un montón de locutores. Entonces, parte positiva de eso, tú dices, no, bueno, la competencia te anima a ser mejor. Pues bueno, es una lectura optimista. ¿Qué quieres que te diga? Vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé. A mí me parece que va a haber menos trabajo y veremos cuánto trabajo se queda para nosotros. Realmente es que no lo sé. Esto porque lo has sacado tú a la luz ahora justo con esto último que decías, y lo trato de hilar a lo que comentábamos antes de los inicios míos del sonido, que nos decían, ¿no? De es el peor momento, tal, va a ser imposible. Para mí sí que supuso un reto, tío. Para mí supuso un reto de decir, o sea que yo que he sido amante de la música, de la industria musical, de la producción musical, ahora que quiero lanzarme a ello y tal y cual, no se va a poder, ¿no? No voy a ser capaz, no voy a tener ningún tipo de territorio, de mini sector al que poder dirigirme. Bueno. Y dije, ostras, esto yo voy a poder, ¿no? Y luego puedes quedar del camino, por supuesto. Pero al menos esa ilusión inicial hay que ponerla, ¿no? Y vamos, sí. Estoy contigo en que es sacar una lectura positiva quizá por querer sacarla, pero sí que lo pongo sobre la mesa de esa forma porque lo pienso, ¿eh? Lo pienso realmente. O sea, cuando uno le apasiona algo y quiere distinguirse, ahora también va a tener que distinguirse de la máquina, y eso tenemos que luchar contra ello. Yo compongo, yo creo que lo he comentado contigo alguna vez, Raúl, compongo música desde que empecé con librerías de sonido. Es decir, con no un violinista en un cuarteto, sino un Sinfobia, lo que sea, una librería que simula a los violinistas. Y yo cuando hago la composición no tenía que decir ni tengo que está hecho con tal. No tengo que nombrar al tal. Te lo digo por lo que decías, porque estoy muy de acuerdo. A mi parecer, sí se debería decir cuando se está utilizando la voz clonada, por descontado. No hay más. O sea, es sentencia. Sí se debería decir. Ahora, el otro día comentábamos hace poquín en Estación Podcast, ¿no? Hablando de esto, de voces de IA y tal. Muy interesante el evento y muy interesante que se hable de esto en un evento así tan importante, ¿no? ¿Tiene la obligación, desde mi punto de vista, el cliente de tener que decirlo? Pues no lo sé, macho. Porque yo mismo no he tenido que decir cuando utilizaba un instrumento virtual y desmerecía al músico, ¿no? Y ya los músicos estaban en pie de guerra. ¿Pero cómo nos van a replicar con el violín? Yo prefiero ver a un violinista, mucho mejor. Pero para determinados trabajos o para dar una maqueta inicial, para tal, o películas largos que se han estrenado en cine y que no se sabe y no se han grabado ni en Bratislava ni tal, se ha grabado en el ordenador de casa y no se ha dicho nada, lógicamente. Entonces me lleva ahí un debate interno que dice, ostras, pues no estoy seguro, y sobre todo con el punto de partida en el que estamos, ¿no? Que estamos en los inicios de que el player, de que el cliente, de que el profesional, de que las agencias, de que aceptemos esto sí o no, se regule. Es decir, obligar a una cosa u otra. Se te han dado pasos interesantes en Inglaterra. Hace poquín lo colgaban en 2.12, yo creo, Javier Celaya y tal, de la posible estandarización de nomenclaturas y de este tipo de normativas. Digamos, cuando se dice y cuando se nombre, pues que uno no diga es un robot, un bot, una IA, no, que haya oye, esto está hecho por procesos de inteligencia artificial, voces clonadas, no sé, que se llegue a un estándar que la gente reconozca. A ver, yo a lo que me refiero es sobre todo a esto, el ejemplo que he puesto antes de esta editorial que llegaba, colocaba la voz de alguien sin su permiso. Encima sin su permiso. Claro. Y después ponía un nombre ficticio y te lo intentaba, y como de, ¿es este señor? No es este señor. A mí es que eso me parece un poco criminal. Sí. O sea, a ese nivel, sí. Lo roza. Si no lo es, lo roza. O sea, es como si me dices, precisamente, haces una película y en los créditos de la banda sonora dices la Filarmónica de no sé dónde. Y no, es Pepito Pérez en su casa. No me pongas la Filarmónica de no sé dónde. Ponme Pepito Pérez en su casa. No sé si... Pues eso en el cine también pasa, esto que dices, mucho. Bueno, no lo sabe nadie. Sí, lo sabe el que lee los créditos. Lees los créditos y ahí está. Eso es. Pues en los créditos de un audiolibro, dime si es una voz sintética o no. Como en todos los medios. O sea, sí se dice. Claro que lo puedes saber. Honesto. Está ahí. Pues sí, o sea, lo que es. Pues es un actor
¿O es un estudio de voces clonadas? Pues pónmelo. Pues voz sintética de tal estudio. O la voz clonada de tal locutor en tal estudio. Lo que sea. Pero que se diga lo que es. Ahora, que a la gente eso le va a importar mucho o poco, que al final el dinero es porque no es que mande la calidad, porque si no, no habría bajado la calidad en las locuciones y todo esto en los últimos 30 años. Te comento al hilo de esto, Raúl, es que ¿Qué? hay opiniones de audiolibros, concretamente, y otros formatos hechos con voces clonadas que no solo no reparan en que sea un bot o un tal, sino que alaba la narración y le ponen 4 estrellas de 5. Mira. Claro, el cliente cuando ve eso, ¿cómo le dices al cliente? Tienes que decirle, dice, pero si mira, si el usuario le da igual. Es todo un pez que se muerde la cola. Ya, y yo ya. creo lo que has dicho, Tenemos que ser honestos y hacer camino, ¿no? Nosotros, porque si dependemos de que las grandes empresas, en base a solo rendimientos, puedan hacer una cosa u otra solo por la estética de lo que estén haciendo o vendiendo, pues lo tenemos crudo. Entonces, ahí estamos, ahí debemos estar, ¿no? Oye, y estas conversaciones, te agradezco enormemente que estemos hablando de esto, Raúl. No te quiero entretener más, aunque estaría contigo 2 días, ya sabes. Pero sí me gustaría, pues oye, hacer un pequeño cierre de quizá colofón de lo que tú verías para una persona que iniciada o iniciándose pretenda tener recorrido en esto, y luego comentar un poquitín de, oye, pues lo que consideres de tu proyección, de lo que haces, de dónde acudir para ello, tus datos de contacto, lo que sea. Lo que... Pues respondiendo a lo primero, ya te digo que la formación no sobra nunca. Cuanto más te formes y en más ámbitos te sientas técnicamente capaz y artísticamente pues más criterio vayas obteniendo, yo creo que mejor para tu carrera en general. Y luego tener en cuenta que todos los trabajos que hacemos los actores, aunque al final quien está en la cámara o quien se escucha en la grabación, pues seamos nosotros, depende de un montón de gente ese trabajo, entonces aprender a trabajar con esa gente también creo que es muy importante, aprender toda la cuestión técnica que rodea tu trabajo, pues cuanto más mejor. Esto creo que son los aspectos principales. Para que te vuelvan a llamar, que al final es lo que queremos, que nos vuelvan a llamar y seguir trabajando en esto, porque es un trabajo fantástico, para mí el mejor trabajo del mundo, ¿qué te voy a decir? Y respecto a lo que yo hago, bueno, pues pueden encontrar ahora cerca de 100 producciones en las que he participado ya de audio, entre editoriales de audiolibros, producciones para radio, etcétera. Solo tienen que buscar Raúl García Rondo en Google y van a salir un montón de cosas ahí. Mis doblajes, mis documentales, audiolibros, audioficciones. Y si quieren también recibir algo de formación en técnica de locución, en audiolibros, pues estoy en la escuela AM de Madrid. Fenomenal. Y ahí estoy junto con un montón de profesores estupendos dando formación en prácticamente todos los ámbitos de la interpretación vocal. O sea que se animen y que prueben, porque yo creo que este trabajo va a seguir existiendo de una u otra manera. Y si no se encuentra trabajo en un estudio detrás de un micrófono, para los intérpretes vocales también va a estar siempre el escenario disponible y vamos a poder montar cosas en vivo. Esto es una cosa que le digo también mucho a mis alumnos. Este trabajo va a seguir existiendo porque somos contadores de historias y a la gente le gusta ir a ver a alguien contar una historia de una forma atractiva. Y cierre inmejorable, yo creo, Raúl, porque quizás sea la mejor forma de luchar, y digo luchar o ver cómo compatibilizar con la IA, ¿no? Nadie va a suplirte en un escenario. No, en un escenario no va a haber ninguna IA de momento. Eso es. Más de 40 o 50 de libros que comentábamos antes, mínimo, que ha hecho con nosotros Raúl. Fue de los pioneros, si no pionero, con un grupo en España en hacer esas ficciones precisamente que comentaba ahora en vivo y en directo, con la música, con los efectos, algo brutal, ¿no? Que cuando como lo comentaba yo, entraba en éxtasis mental porque desde que empecé con estos audiolibros, esto lo veía que se tenía que hacer, ¿no? Y tú ya lo hacías. Y nada, un verdadero placer, de verdad. Espero que sirva a todo el mundo todo lo que has comentado, que has puesto sobre la mesa cosas muy interesantes para todos. Y oye, espero tenerte también por aquí otra vez para charlar otro ratito y compartir estas cositas, ¿vale? Cuando quieras, Raúl. Pues un abrazo, de verdad. Un abrazo.